Bienvenidos a esta nueva semana de trabajo en Orientación para la Vida, segundo año de bachillerato. Les saluda el profesor José Antonio Ramírez Torres. Esta semana vamos a trabajar con un tema que es muy polémico, lleno de tabús, lleno de tantas situaciones, pero que es importante en la vida de un adolescente. Ustedes como segundo año de bachillerato están a las puertas de muchas situaciones, de gente que les van a invitar a hacer cosas inadecuadas, y este tema precisamente es uno de esos temas que ustedes tienen que ver a profundidad. Es el tema sobre la sexualidad. Vamos a trabajar con respecto a este tema que muchas de nuestras familias la ha tenido como un tabú, como algo que es innombrable en nuestros hogares, pero es el motivo por el cual tenemos tantos embarazos no deseados, tantos fracasos en la vida de muchos jóvenes. Así que bienvenidos, vamos a trabajar en este momento en este tema. Y para eso vamos a empezar a conocer la destreza. La destreza es analizar. ¿Y qué es lo que necesitamos analizar? Analizar los riesgos psicológicos, afectivos, biológicos y sociales que trae consigo la práctica sexual a temprana edad, sin contar con una madurez psicológica, separando las partes esenciales de cada una de estas por medio de un cuadro comparativo siguiendo indicaciones. Muy bien, ¿qué es lo que necesitamos analizar? Los riesgos. ¿De qué? ¿Los riesgos de qué? De las prácticas sexuales a temprana edad. ¿Cuáles son los riesgos que se tienen? Hay riesgos psicológicos, afectivos, biológicos y sociales. 4 riesgos que un joven tiene cuando tiene la práctica sexual a temprana edad. Y vamos a ver, analizar es una destreza. ¿Cómo voy a saber cómo analizar? Pues vamos a definir la destreza, y la destreza de analizar es una habilidad específica para separar las partes esenciales de un todo, a fin de llegar a conocer sus principios y elementos y las relaciones entre las partes que forman ese todo. Eso es la destreza. Necesitan analizar. ¿Qué es analizar? Pues es esa habilidad que ustedes tienen que adquirir para separar las partes esenciales de un todo. ¿Qué es ese un todo? Pues el tema que vamos a ver a continuación, y ustedes tienen que ser capaces de poder separar todas esas partes que vamos a ver. Vamos a iniciar entonces la sexualidad responsable. ¿Qué es la sexualidad responsable? Para empezar, vamos a decir que la sexualidad es un proceso evolutivo en el ser humano. Se inicia en la niñez y termina en la vejez, es decir, hasta que la persona deja de existir. Siempre va a tener una evolución en cuanto a la sexualidad, y esto ocurre desde la niñez. Desde que estamos niños empezamos a ver las diferencias que hay entre un varoncito, una niña, y vamos experimentando y vamos haciendo preguntas al respecto. La sexualidad es una condición del ser humano que integra la totalidad de su ser y que le permite manifestarse como hombre o como mujer en todos los actos de su vida. Eso es también la sexualidad. Es una condición del ser humano, es una condición nuestra que integra nuestra totalidad como ser y que permite manifestarnos para decir que es un hombre o que es una mujer. Eso es lo que es la sexualidad. Dentro de la sexualidad, habíamos dicho, hay cambios biológicos, y esto van ocurriendo en la adolescencia. Hay cambios psicológicos, hay cambios biológicos en este punto. También los cambios sociales. Tenemos cambios psicológicos, cambios biológicos, cambios sociales. ¿Cuáles son los cambios biológicos? Pues todos aquellos cambios que vienen con el crecimiento de vello púbico. En el caso de los varones le aparece el bigote, la barba. En el caso de las jovencitas, el crecimiento de los bustos. Todos esos cambios del cuerpo es esa parte biológica.
Lo psicológico es la forma de pensar, cómo nos enfrentamos a la sexualidad, si lo veo morboso, qué estoy viendo, qué estoy aprendiendo. Y los cambios sociales que van relacionados en esa parte de la comunicación con mis amigos, con los seres que me rodean, cuáles son esos cambios que tengo dentro de la sexualidad, por supuesto, todo esto, ¿verdad? Vamos a ver algo que es muy importante en esto. Los cambios biológicos son las transformaciones más evidentes en él y la adolescente. El hecho de que las gónadas sexuales comiencen a funcionar significa que la persona ha entrado a la edad reproductiva. El signo más evidente de reproducción es la menstruación en la niña y la emisión de líquido seminal en el varón, por lo que en esta edad se debe tener mucho cuidado y responsabilidad con las conductas sexuales en general y la genital en particular, que son las gónadas. Las gónadas son, en el caso de los hombres, son la parte sexual, cuando ya hay producción de semen, cuando ya hay maduración en cuanto a estas partes del cuerpo, y en las señoritas cuando ya hay una ovulación, cuando ya el óvulo ya empieza a salir, ya empieza a madurar. Esto nosotros lo vemos y esta es la parte que muchas veces tendría que hablarse con el padre de familia. Pero nos ocurre que llega ese momento y nosotros tenemos que detectarlo simple y sencillamente porque apareció. En las señoritas se ve cuando viene la primera menstruación, y esto por lo general es entre los 12 y los 13 años. Cuando las niñas no han platicado con su mamá, con su papá, de qué es lo que va a ocurrir con la menstruación, hay muchas que piensan que ese sangrado es una enfermedad, que se pueden morir o algo malo está pasando. Y realmente es un proceso natural, que es un proceso biológico que el cuerpo está desarrollando. A partir de esa primera menstruación que empiezan los óvulos a desarrollarse, ya puede existir un embarazo. El cuerpo todavía no está preparado para un embarazo, más sin embargo se puede dar. Por eso es que ustedes ven a veces en noticias que se dice una niña de 14, de 13 años salió embarazada, y es porque ya ha producido lo que son los óvulos, y eso es ese desarrollo. En los varones, en los hombres, ese desarrollo se da en la emisión de líquido seminal. ¿Qué es lo que ocurre? El desarrollo es distinto en un hombre. Por lo general ocurre con emisiones nocturnas. Si está pensando en una mujer, algo que le atrae, en la noche, el día siguiente amanece húmedo, pero es algo natural, que su cuerpo ya está preparado, ya produce semen, y ese semen puede ingresar en un óvulo, puede fecundar un óvulo y crear ya una nueva vida. Yo les recomiendo a ustedes que puedan platicar, aunque esto conlleve a sus padres a sentir un poquito de pena, pero es importante que toquemos este tema con nuestros padres y no que nos vayamos a internet y estemos buscando situaciones que a veces no son las adecuadas. O por otra parte, cuando ponemos a platicar con amigos, que esos amigos tienen las mismas dudas, pero que a veces les transmiten a ustedes algo erróneo, que hagan algo que no es lo adecuado para ustedes. Ese es el desarrollo en cuanto a la sexualidad. Se dice una niña ya ha desarrollado cuando ocurre la menstruación, y un jovencito ya ha desarrollado cuando hay emisión de líquido seminal, que no es producido porque quiere, sino porque el cuerpo ya lo produce y existe esa emisión de líquido seminal, y allí ya el hombre se da cuenta, el joven se da cuenta que ya puede fecundar un óvulo. Pasando a otro punto, siempre de esto, los adolescentes deben tener un conocimiento adecuado de esta área.
deben de tener presente, conocer esa parte de su cuerpo para que puedan enfrentarse y poder dominar esa parte de las emociones. Ya habíamos hablado de que era sexualidad. Ahora, ¿qué es sexo? Y el sexo es un conjunto de características anatómicas y fisiológicas que distinguen al macho, hombre, de la hembra, mujer. Estas características son diferentes pero complementarias y hacen posible la reproducción. Son las diferencias biológicas y naturales que las personas tenemos al nacer. Ya hemos oído la palabra sexo, y la palabra sexo nosotros la confundimos con lo coital, con relaciones sexocoitales. Y realmente el sexo son esas características que nos diferencian de ser hombre o de ser mujer. Por ejemplo, el hombre tiene pene, la mujer tiene vulva. Esas son características anatómicas y que no debería de sonar para nosotros así como algo fuera de lo normal. El pene es parte del cuerpo del hombre como el dedo, como la nariz, como las orejas. Pero en nuestro medio hemos utilizado este término para algo vulgar, si le podemos llamar así. Nosotros como sociedad hemos cambiado eso. Y la sexualidad marca las pautas para vivir los deseos y placeres eróticos. Esa es la gran diferencia entre sexo y sexualidad. Ahora bien, la construcción de la sexualidad empieza desde lo más simple. ¿Y cuál es eso simple? Primero, el sexo biológico, que es ser macho o hembra. Estamos hablando en el término biológico. Ahora, la asignación de género. Allí es hombre o mujer. Si ustedes se acuerdan, antes cuando estudiaban en grados pequeños, venía en los registros la palabra sexo y le ponían si era hombre o mujer. Ahora ya no es sexo, ahora aparece género para designar si es hombre o es mujer. Pero son términos que la sociedad va creando para poder referirse a ciertas situaciones. El sexo legal es otro término que vamos a escuchar. ¿Qué es el sexo legal? Es el nombre que figura en el documento de identidad. En este caso, en nuestro país, es el TUI o en la partida de nacimiento. Y ahí dice si es hombre o mujer. A eso se refiere sexo legal. El sexo psicológico y el social irán estructurándose en una identidad de género, hombre-mujer, y el rol de género masculino o femenino, congruente o no con el sexo. El rol de género va a ser masculino o femenino, que es distinto a lo que es el sexo biológico, que es macho o hembra, o a la asignación de género, que es hombre o mujer. La orientación sexual. Esto de la orientación sexual es si es homosexual, heterosexual y bisexual. ¿Qué son los homosexuales? Los homosexuales son aquellos seres o aquellas personas que les gustan las personas de su mismo sexo. Heterosexual son aquellos que les gusta una persona del sexo opuesto a él. Así, por ejemplo, un hombre es heterosexual si le gustan las mujeres. Una mujer es heterosexual si le gustan los hombres. Un hombre es homosexual si le gustan los hombres. Una mujer es homosexual si le gustan las mujeres. Y los bisexuales que les gusta a ambos, hombres y mujeres. Puede ser un hombre ser bisexual, le gustan los hombres y le gustan las mujeres. O una mujer ser bisexual, le gustan los hombres y le gustan las mujeres. Eso nada más por cuestiones de términos. Todo esto es la identidad sexual. Todo lo que hemos visto es la identidad sexual. Cabe mencionar que ahí viene un tema súper amplio. Si estuviéramos aquí en la escuela sería un tema de discusión. Ahí viene el lesbianismo, en fin, un mundo de situaciones que se han dado en nuestras sociedades. Veamos ahora la respuesta sexual humana. Las costumbres, las actitudes y valores en nuestra sociedad influyen mucho en el significado que damos al amor, la sexualidad y las relaciones sexocoitales.
A medida que crecemos, desarrollamos y descubrimos nuestras necesidades, deseos y límites respecto a la sexualidad y las relaciones sexocoitales. Actitudes y valores en nuestra sociedad. De eso depende todo las respuestas sexuales que se dan en un ambiente. Lamentablemente en nuestra sociedad a veces poco se habla de los valores en la familia, esos valores que se deben ir construyendo y no solo por lo que se vive alrededor, sino construir esos valores por mi persona, por lo que yo valgo, por lo que Dios me ha dado ese valor a mí como hombre, a mí como mujer. Eso es muy importante y ustedes como jóvenes es muy importante que vayan adquiriendo esos valores y que digan, yo me respeto porque yo valgo, yo hago las cosas como tienen que ser porque yo valgo, porque Dios me ha dado ese valor. También es importante dentro de esas respuestas sexuales reconocer que somos seres sexuados, es decir, que desde que nacemos tenemos un sexo, masculino o femenino. Por tanto, llamaremos sexo al conjunto de características biológicas que definen y diferencian a una mujer de un hombre. Eso es importante que definamos así el sexo. ¿Qué son los deseos sexuales? Ya que estamos hablando de sexualidad. ¿Qué son los deseos sexuales? Al hablar de deseo sexual, a ustedes en este momento se les están viniendo a la mente muchas situaciones, de acuerdo al contexto en el que han vivido, de acuerdo a los valores que les han inculcado en su familia, de acuerdo a lo que ustedes han visto, oído, hablado, etc. Aquí vamos a ver algunos de esos deseos sexuales. Es cuando nos sentimos sexualmente excitados, lo que produce cambios en nuestro cuerpo. Esos son los deseos sexuales. Y aquí quiero poner énfasis en que cada uno se debe de cuidar en la manera que quiere superarse o la meta que se ha puesto al final. Por ejemplo, yo no le puedo decir a una señorita, a un caballero, que deje de sentir amor por alguien o que deje de enamorarse. Mira, no te enamores, o mira, deja de sentir lo que sentís por ese joven, por esa joven. Es imposible. ¿Por qué? Porque es algo natural. Son cambios en nuestro cuerpo que son naturales. Igual como yo le puedo decir a alguien, no quiero que sientas hambre, no vas a comer 5 días, pero no podés sentir hambre. Su cuerpo va a sentir el hambre por más que usted diga, no tengo hambre, no quiero tener hambre, no quiero tener hambre. Y si no come, va a tener esa hambre. Es distinto con los deseos sexuales porque usted los puede controlar. No va a dejar de sentirlos porque no los va a dejar de sentir. Pero sí puede controlarlos y decir, hoy no, o no es el momento. Me voy a preparar para cuando sea ese momento. En los hombres esos deseos sexuales se producen en la erección del pene. Y esto es un tema que yo les aseguro que es tabú y que el decir erección de pene nos sorprende y nos ponemos así como sonrojados, pero que la mayoría de jóvenes ya saben esto, solo que lo saben de una forma inadecuada. Si hay deseos sexuales, en el hombre hay erección del pene y en las mujeres humedad en la vagina. ¿Cómo se da esto? Ya vamos a ver más adelante. Esto es debido a que la sangre fluye hacia el tejido esponjoso especial del pene o de la vagina. Eso es algo natural por la sangre que está fluyendo hacia los tejidos. Eso es por eso se da la erección del pene y la humedad en la vulva de acuerdo a lo que estén sintiendo. Ahora, ¿qué provoca o qué cosas pueden desencadenar una excitación sexual y que tenemos que tener mucho cuidado? Primero, imágenes. Si ustedes están viendo imágenes eróticas, desencadena esa parte que ya hemos visto anteriormente. Las palabras que pueden escuchar, que pueden decir eróticamente, pasa eso. Los pensamientos, las caricias y las miradas. Aquí me voy a detener en algo bien importante. Miren. Cada uno de ustedes tiene que ponerse una meta. Por ejemplo, si alguien dice yo quiero ser doctor, yo quiero ser abogado.
Ustedes se han trazado esa meta y dicen, para llegar allá tengo que estudiar, tengo que hacer esto. En el camino, en ese proceso, usted inevitablemente va a sentir una atracción por un hombre o por una mujer, independientemente. Si usted tiene novio o novia, todo esto, las caricias, las miradas, las palabras, va a crear excitación sexual en usted. Si usted busca lugares donde van a estar solos, ya usted no piensa en su meta. Dejó de pensar en eso y puede ocurrir una relación sexocoital que puede terminar en un embarazo. Por lo general le dicen, no, si el amigo que no les quiere ver bien. No, si la primera relación sexual no quedas embarazado. Y ahí van muchas jovencitas y quedan embarazadas porque ya su cuerpo ya produce óvulos y desde el momento que ha habido una primera menstruación ya puede el óvulo ser fecundado. ¿Qué es lo que pasa con las jovencitas que se dejaron llevar por esa excitación sexual y hubo una relación sexocoital y quedó embarazada? Ya esa meta que tenía de ser abogada, de ser doctora, de ser lo que quisiera hacer, se viene abajo. ¿Por qué? Porque ahora tiene que pensar en ella y en su hijo, en su hija que van a nacer. Se murieron todas esas ilusiones. Y con el caballero también. ¿Por qué? Porque ahora tiene que trabajar para poder alimentar a la criatura que viene. Salvo aquel joven que dejó embarazada a una mujer y se fue. Pero eso sería irresponsabilidad, el dejar tirado a un niño. La responsabilidad es estar con su hijo, con su hija, darle lo necesario, apoyarlo hasta que se pueda defender por sí sola. Entonces aquí es importante reflexionar y aquí es donde quiero que ustedes desarrollen más esa destreza de analizar. ¿Vale la pena que por una excitación sexual yo arruine mi vida? Y no estoy diciendo que un embarazo es arruinarse la vida, no. El embarazo es algo que Dios ha dejado para la reproducción, pero tiene que ser en su momento. Hay que cuidarnos, hay que tratar de tener, ¿cómo les digo? De tener dentro de nosotros una lista de prioridades. ¿Qué es la prioridad? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que quiero? Por eso es que vemos muchos jovencitos que han arruinado su vida porque a temprana edad se dejaron llevar por las excitaciones sexuales y cometieron errores que ya después ya no los pueden retroceder. ¿Qué hacer con nuestros deseos sexuales? ¿Qué hacer con todo eso? Primero, reconocerlos como sensaciones naturales. No es algo diabólico, no es algo malo. El que usted sienta placer, el que usted sienta excitación, eso es algo natural. Es igual que sentir hambre. Por lo tanto, lo primero es saber que si yo estoy abrazando y besando a mi novio, a mi novia, voy a tener esa excitación y si no lo controlo, los pasos que siguen de ahí para adelante son un pasito tan pequeñito para arruinar mi vida como no tienen idea. Por eso hay que analizar las situaciones. Y si un caballero ama a una señorita, pues va a respetar esa parte. Y si la señorita también ama al caballero, también va a respetar esa parte y juntos se van a apoyar y juntos van a ir saliendo adelante, van a estudiar para posteriormente formar un hogar como ellos lo quieren. Las relaciones sexocoitales son solo una manera de expresar o canalizar el deseo sexual. No son todas. Aquí se trata de poder canalizar esos impulsos sexuales y esos deseos que se tienen para mi futuro. Si yo logro controlar eso ahorita, voy a ser equilibrado y voy a tener muchas más oportunidades en mi vida. Muy bien. Después de ver esta parte a grandes rasgos, porque no los podemos tocar a detalle por cuestiones de tiempo, el video sería demasiado largo. Si estaríamos en clase aquí discutiríamos, haríamos respuestas, preguntas, etc. Pero no se puede. Vamos a trabajar dos partes entonces después de haber visto este tema y les voy a proporcionar también un video para que ustedes puedan reflexionar sobre cómo dos jóvenes
pierden todos sus objetivos por un embarazo no deseado. Pero ahorita vamos a trabajar. La primera parte vale el 40%. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Analizo las siguientes frases y escribo mi valoración sobre ellas. La primera frase es esta: la sexualidad humana es un derecho individual, pero también es un deber social ejercerla responsablemente. Ustedes van a analizarlo, qué quiere decir, y lo van a escribir. De hecho, ahorita yo podría decirles qué es lo que espero, pero esta es la tarea de ustedes: analizar en base a lo que ya hemos oído y visto esta frase. La siguiente frase dice: si se enseña educación sexual a los jóvenes, esto provocará promiscuidad y uso incontrolado de métodos anticonceptivos. Analicen y dicen ustedes: esta frase es cierta por esto, esto y esto. O dicen: no, eso no es cierto por esto, esto y esto. Necesito su valoración. La última frase es: el hombre llega hasta donde la mujer se lo permite. Analizan y dicen: esto es cierto, esto no es cierto, por esto y esto. ¿Qué es lo que necesito de las tres partes? Que primero no vayan a copiar lo mismo de otro compañero. Quiero sus propias palabras escritas ahí en base a lo que han aprendido. Segundo, quiero un sí o un no, pero que argumenten por qué ese sí o por qué ese no. Así que esta es la primera parte. La segunda parte vale el 60% y respondo a las siguientes interrogantes. Son unas preguntas. Primero, ¿qué es sexo? Ya hemos hablado ahí en el video qué es sexo. Es más, ustedes pueden volver a ver el video, pausarlo y poder contestar. No hay ningún problema con eso. No voy a calificar textualmente que esté según como está en el video, pero sí que me puedan definir la palabra sexo. Número 2, ¿cuáles son los riesgos psicológicos que trae consigo la práctica sexual a temprana edad? Número 3, ¿cuáles son los riesgos biológicos que trae consigo la práctica sexual a temprana edad? Y número 4, ¿cuáles son los riesgos sociales que trae consigo la práctica sexual a temprana edad? Ese es todo el trabajo que vamos a hacer. Si hay alguna pregunta, me la hacen saber. Y esta tarea me la mandan por favor en privado a mi número que ustedes ya saben, ahí donde me enviaron la primera tarea. Muchas gracias, cuídense mucho, hablen de este tema con sus papás para que puedan estar mejor informados. Suerte.